El tesoro de David, por Chuck Spurgeon, Salmo número 18. Lo llamamos una mirada retrospectiva agradecida, dice Spurgeon. John Brown dice, es una oda eucarística magnífica. Quito, en la Biblia pictórica, tiene la siguiente nota sobre 2 de Samuel, capítulo 22. Esto es igual que el Salmo 18. La prueba de la grandeza de este salmo está en el hecho de que ha pasado la prueba de toda clase de traducciones e incluso versos que han resultado divinos. Quizás el gran encanto del mismo, aparte de la poesía de descenso, es la exquisita y sutil alteración del yo y el tú, comenta George Wilfian en los bardos de la Biblia. El que quiera ser sabio, que lea los proverbios. El que quiera ser santo, que lea los salmos. El santo David, estando cerca de la orilla, mira aquí los antiguos peligros y liberaciones. Experimentados con un corazón agradecido, y escribe este salmo para bendecir al Señor, como si cada uno de nosotros, una vez entrado en años, repasara la vida y observara las bondades maravillosas y la providencia de Dios hacia él, y entonces se sentara y escribiera su humilde recordatorio de las misericordias más notables, para consuelo propio y para la posteridad una excelente idea. Después que David ha acumulado sobre Dios todos los nombres dulces que puede imaginar, ver versículos 2, como verdadero santo cree que nunca puede hablar bastante bien de Dios o demasiado mal de sí mismo, y entonces empieza su narración. 1 de sus peligros, versículo 4, de su retiro, y esto era la oración sincera a Dios. Versículo 6. La madre sigue atareada en tanto que el niño gimotea, pero cuando chilla más alto, el grito exacerba cada nervio y cada vena. Entonces suelta lo que está haciendo y atiende su deseo. En tanto que nuestras oraciones son solo suspiros, nuestro Dios puede seguir esperando, pero cuando caemos entonces, ahora me levantaré, dice el Señor, en su rescate. Versículo 7 al 20, de la razón de estos tratos misericordiosos de Dios con él, versículo 20, etc. Escribió Richard Steele en un discurso sencillo sobre la justicia. Versículo número 1, te amo, oh Señor, te amaré de todo corazón con mis entrañas. Nuestro Dios Trino merece el amor más fervido de nuestros corazones, comenta Spurgeon. Versículo 1 y 2. Dios se ha entregado, por así decirlo, a sus creyentes. Es Dios mismo que es la salvación y la porción de su pueblo. La fe se basa principalmente en Dios mismo. Él será mi salvación si le tengo, y esto ya es salvación bastante. Él es mi vida, mi consuelo, mi riqueza, mi honor, mi todo. David se complacía más en que Dios fuera su fortaleza, en que le diera a él fortaleza, en que Dios fuera su liberador, que ser liberado, en que Dios fuera su escudo, su cuerno, su torre alta, que en recibir el afecto de todos. Lo que le complacía de veras a David y complace a todos los santos es que Dios sea su salvación, sea temporal o eterna, más que el hecho de que los salve. Los santos miran más a Dios que lo que es de Dios, comentó Joseph Carril. Versículo número 2. El Señor, roca mía y castillo mío, habitando en los peñascos y fortalezas montañosas naturales de Judea, David había escapado de la malicia de Saúl, y aquí compara a su Dios con estos escondederos y refugios. Mi fortaleza, esta palabra es realmente mi roca.
en el sentido de fuerza y fijeza, mi confianza y apoyo seguro, inmutable, eterno. Así la palabra roca ocurre 2 veces, pero no es tautología, porque la primera vez es una roca que resguardase, y aquí una roca para firmeza e inmutabilidad. Mi escudo que desvía los golpes del enemigo, me protege de las flechas o espada. Aquí hay muchas palabras, pero en ninguna de más podríamos examinarlas una a una si dispusiésemos de tiempo, pero resumiéndolas en un conjunto, podemos llegar a la conclusión de Calvino de que David aquí arma al fiel de la cabeza a los pies. Versículo número 4. Comenta Spurgeon: torres de perversidad me atemorizaron. En la noche del lamentable accidente que tuvo lugar en Surrey Music Halls, las olas de Belial quedaron sueltas, y los comentarios subsiguientes de gran parte de la prensa fueron en extremos maliciosos y malentendidos. Nuestra alma temía que al ver que estábamos rodeados de las olas de muerte y blasfemias crueles, pero qué misericordia hubo en todo ello y qué dulce miel de bondad fue extraída por nuestro Señor de este león de aflicción. Comenta Robert Long: no hay metáfora que se use con más frecuencia los sagrados poetas en la que representa las espantosas e inesperadas calamidades que resultan de las aguas avasalladoras. La imagen parece haber sido especialmente familiar entre los hebreos, puesto que se derivaba del hábito peculiar de la naturaleza de su propio país. Tenían continuamente delante de los ojos el río Jordán, que cada año rebosaba sus riberas. Versículo número 5. Ligaduras del Seol me rodearon. Un cordón de demonio acosaba al hombre de Dios acorralado. Parecía que toda vía de escape estaba cerrada. Satán sabe cómo bloquear nuestras costas con los barcos de guerra de la aflicción. Pero bendito sea el Señor, el puerto de la oración, que todavía abierto y la gracia puede atravesar el bloqueo, llevando mensajes de la tierra al cielo y bendiciones en su retorno del cielo a la tierra. Según las 4 metáforas que emplea, estaba amarrado como un malhechor para ser ejecutado, abrumado como un marinero naufragó, rodeado y abatido como un ciervo cazado y capturado en una red como un pájaro tembloroso. Cuánto terror y aflicción pueden caer sobre la cabeza pobre e indefensa, comenta Spurgeon. Me tendieron lazos de muerte, estos lazos o trampa estaban tendidos delante de mí. Versículo número 6. En mi angustia, si escuchas el arpa de David, vas a oír muchos cánticos tristes, endechas, así como villancicos y cantares, y la pluma del Espíritu Santo ha trabajado más en describir las aflicciones de Job que las alegrías de Salomón. Vemos en bordados y tapices que es más agradable tener un patrón alegre sobre un fondo triste y solemne que cuando la cosa es al revés. Juzga pues de los placeres del corazón por los placeres del ojo. Ciertamente, la virtud es como los olores preciosos, son más fragantes cuando son exprimidos, porque la prosperidad manifiesta el vicio, pero la adversidad manifiesta mejor la virtud. Comenta Francis Bacon. Versículo número 6 y 7. La oración de un solo santo va seguida a veces de efectos maravillosos. ¿Qué va a resultar, pues, de la legión atronadora de plegarias de gran número de almas suplicantes? La reina de Escocia decía que temía más a las oraciones de Enoch que a un ejército de 10.000 hombres, comentó John Flower. La tierra fue sacudida y tembló.
Observa cómo la cosa más sólida e inconmovible nota la fuerza de la súplica. La oración ha sacudido casas, abierto puertas de cárceles y hecho temblar a los corazones más aguerridos. La oración hace sonar la campana de llamada y el amo de la casa se levanta para prestar ayuda, sacudiendo todas las cosas bajo sus pisadas. Versículo número 8. Humo subió de su nariz. Un método violento oriental de expresar gran furor. Como el aliento de las narices calentado por la emoción fuerte, la figura retrata al liberador todopoderoso, proyectando humo en el calor de su furor y en el ímpetu de su celo, y de su boca fuego consumidor. Este fuego no era temporal, sino que era permanente. Versículos 8 y 19. Como el hombre hace más caso del cielo cuando siente sus iras que cuando siente sus bendiciones, y considera más a Dios cuando desciende a la tierra en la tormenta que cuando lo hace en el arco iris. David describe la bienaventurada condescendencia de Dios con la figura de una tempestad. Comentó Augustus Townlook. Versículo 10. Cuando Dios viene a castigar a sus enemigos y a rescatar a su pueblo, no hay nada más que haya sorprendido a sus enemigos o amigos o enemigos que la admirable rapidez con que se mueve y actúa, vuela sobre las alas del viento, comentó William Plumer. Versículo número 11. Espesos nubarrones, bienaventuradas las tinieblas que velan a Dios. Aunque no podemos verle, es muy dulce saber que está obrando en secreto para mi bien eterno. Incluso los necios pueden creer que Dios se halla allí cuando hace el sol y la calma, pero la fe es sabia y le discierne en las tinieblas y en la tormenta amenazadora. Versículo número 13. Tronó en el cielo el Señor, y el Altísimo dio su voz. ¿Cómo podrán los hombres resistir su voz el último día? Cuando tenga lugar la proclamación de su condenación. Si hoy están atemorizados y temblando al oírla de lejos cuando murmura, en todo este terror David yo tema para un cántico, y de esta manera cada creyente halla incluso en los terrores de Dios un tema para un cántico santo. Granizos y centellas de fuego. Orne hace notar que cada tempestad debería recordarnos la exhibición de poder y venganza que al final del mundo va a acompañar a la resurrección general. Versículo número 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. ¡Qué bendición este más! Que acorta el nudo gordiano y mata la hidra de 100 cabezas. No hay temor de no ser liberados cuando dependemos del Señor, comenta Spurgeon. Comenta Charles Bradbury lo siguiente: cuando Enrique VIII hubo hablado y escrito acertadamente contra Lutero, dijo este: decid a los Enriques, a los obispos, a los turcos y al mismísimo diablo que hagan lo que quieran, que nosotros somos los hijos del reino, adoradores de Dios verdadero, a quien ellos y otros como ellos escupieron y crucificaron. Versículo 19. Me sacó a lugar espacioso. El Señor no deja su obra a medias, porque habiendo derrotado al enemigo, saca al cautivo y le da libertad. Me libró porque me amaba, porque ha de deleitarse el Señor en nosotros. Es una pregunta a la que no podemos contestar. Creyente, siéntate y absorbe interiormente esta cláusula instructiva que tienes delante y aprende a ver el amor sin causa de Dios, como la causa de todas las bondades de que participamos, comenta Charles Spurgeon. Versículo 20. El Señor me retribuye conforme a mi justicia. Viendo este salmo como profético del Mesías,
Estas pretensiones tan notables a la justicia se pueden entender fácilmente, porque sus vestidos eran blancos como la nieve, pero considerándola como el lenguaje de David, han dejado perplejos a muchos. Las tribulaciones iniciales de David tuvieron lugar a causa de la malicia del envidioso Saúl, el cual sin duda le perseguía, pero daba pretextos y acusaciones que echaba sobre el carácter del hombre según el propio corazón de Dios. David declaraba que estas acusaciones son falsas por completo y afirma que posee una justicia dada por la gracia que el Señor le ha concedido en su gracia, y con ello desafía a todos sus calumniadores ante Dios. El hombre, según el propio corazón de Dios, era un humilde pecador, pero ante sus calumniadores podía hablar de la limpieza de sus manos y de la justicia de su vida sin ruborizarse. No está en oposición a la doctrina de la salvación por gracia, ni es una evidencia de espíritu farisaico el que un hombre, bajo la gracia, habiendo sido calumniado, sostenga resueltamente su integridad y defienda con vigor su carácter. Versículo 21. Hay aquí un y un no y los dos vienen a unirse en una vida verdaderamente santificada. La gracia que contiene y restringe debe tener su parte en ello, dice Spurgeon. Comenta del versículo 21 William Strong y dice lo siguiente: no me aparté impíamente de Dios. El hombre de corazón falso en el mundo no mira solo a Dios, sino a algo más justo con Dios. Aunque Herodes tenía en conspiración a Juan, consideraba más a Herodías, y el joven del Evangelio viene a Cristo, pero está pensando en sus posesiones. Y Judas siguió a Cristo, pero tiene la mirada en la bolsa. Esto es apartarse impíamente del Señor. Versículo 23 comenta Spurgeon: fui fiel para con él y me ha guardado de mi maldad. El genio impulsivo de David podía haberle llevado a matar a Saúl cuando le tuvo en su poder, pero la gracia le capacitó para mantener las manos limpias de la sangre de su enemigo. Comenta Spurgeon. Ahora comenta Thomas Watson sobre el versículo número 23 y dice lo siguiente: tal como la colmena tiene que haber una reina, así también en el corazón ha de haber un pecado dominante. Hay un pecado que no solo está más cerca del hombre que el vestido que lleva, pero que le es agradable a los ojos. El diablo puede dominar a un hombre de modo tan firme por medio de este eslabón como por medio de toda una cadena de vicios. El cazador de pájaros tiene al pájaro bien sujeto, con solo que agarre una de sus alas. Un cristiano recto echa mano del cuchillo sacrificador de la mortificación y atraviesa con él su pecado predilecto. Comenta Thomas Watson. Versículo 24. Por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de su vista. Primero Dios nos da la santidad y luego nos recompensa por ella. Al premiado que se le concede la flor del concurso, pero el hortelano la ha cultivado. El niño gana el premio en la escuela, pero el honor real de su enseñanza se halla en el maestro, aunque en vez de recibirlo, es el que da el premio, comenta Spurgeon. Sobre el versículo 24 al 27 comenta Robert Candray y dice lo siguiente: así como el sol es muy agradable y sano para los ojos sanos y sin enfermedades, aunque para los mismos ojos cuando son débiles, enfermos, doloridos, es muy pernicioso y penoso, por más que el sol sea siempre el mismo, en uno y otro caso, lo mismo Dios, que se ha mostrado benigno y generoso con los que son tiernos y buenos con los santos. Es misericordioso para los que muestran misericordia,
Pero con respecto a estos mismos hombres, cuando caen en la maldad y su comportamiento es cruel, el Señor se muestra lleno de ira y furor. Y con todo es un mismo Dios inmutable desde el siglo y para el siglo, comentó Robert Candler. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Noé era un varón justo y perfecto en su generación, y Noé anduvo con Dios, y Noé halló gracia a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé engendró 3 hijos, Noé, Noé, Noé. Me gusta el sonido de este nombre, y todos vuestros nombres son preciosos para Dios, por más que sean aborrecidos por los hombres, si el hombre de Dios os es querido y dulce. Para un hipócrita hay muchos dioses, con minúscula, y muchos señores, y ha de tener un corazón para cada uno de ellos, pero para el justo hay uno solo, Dios el Padre y un Señor Jesucristo, y un corazón sirve a los dos. El que pone su corazón sobre las criaturas ha de disponer su corazón sobre cada una de ellas, y al hacerlo lo divide y lo destruye. Ver Oseas capítulo 10, versículo 2. Los beneficios mundanos llaman a la puerta, ha de tener un corazón para ellos. Los placeres carnales se presentan, ha de tener un corazón para ellos. Los atractivos pecaminosos se presentan, ha de tener un corazón para ellos. El justo ha hecho su elección, que es Dios, y con esto le basta, comentó Richard Stelling. Versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, las lámparas encendidas por Dios. El diablo no las puede apagar. Versículo 29. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios saltaré muros. Estas hazañas han sido ya realizadas, pues hemos pasado de un tirón huestes y dificultades, y hemos escalado cosas imposibles de un salto. Los guerreros de Dios pueden esperar que tendrán que pasar toda la forma de lucha, y mediante el poder de la fe han de decidir comportarse como hombres de veras. Versículo número 31. ¿Quién es Dios sino el Señor? El Dios de David crea, sostiene, prevé y rige. ¿Hay otros que puedan hacerlo? ¿Quién sino Él es perfecto en cada atributo y glorioso en cada acto? Comenta Spurgeon. Ahora comenta William Plumer del versículo número 31. Aquí ocurre por primera vez en los Salmos el nombre de Eloat, traducido como Dios. Ocurre más de 50 veces en las Escrituras. Sí, pero solo 4 veces en los Salmos. Es de singular de Elohim. Muchos han supuesto que este nombre se refiere especialmente a Dios como objeto de adoración religiosa. Esta idea puede muy bien ser prominente en este lugar. Versículo número 33. Quien hace mis pies como de ciervas y en las alturas me sostiene en pie, persiguiendo a sus enemigos, el guerrero había sido rápido en sus pies como una cierva joven. Pero en vez de gozarse en la ligereza de los pies de un hombre, adscribe la virtud a la rapidez del mismo Señor. Versículo número 34. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para enderezar con mis brazos el arco de bronce? Estos arcos eran muy difíciles de doblar con la fuerza de los brazos. El arquero requería la ayuda de pie y era una gran hazaña, pues el tener fuerza para doblar un arco. Jesús no solo destruye las sugerencias de Satanás, sino que desmenuza los argumentos del mismo por medio del uso de las santas escrituras contra él. Por los mismos medios podemos conseguir el triunfo, rompiendo el arco y partiendo la lanza con el golpe de la verdad revelada. Probablemente David tenía una naturaleza muy vigorosa y forzuda, pero aún es más probable que como Sansón estuviera revestido a veces de una fuerza descomunal. En todo caso, adscribe el honor a sus hazañas enteramente a su Dios.
No intentemos robar al Señor lo que se merece, sino démosle fielmente la gloria debida a su nombre. Versículo número 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Por encima de todo hemos de tomar el escudo de la fe, porque nada más puede apagar los dardos encendidos de Satanás. Tu benignidad me ha engrandecido, otros traducen tu condescendencia. En un sentido, Dios se empequeñece al acercarse a nosotros, como si ejerciera humildad. Es Dios, haciéndose pequeño, que es la causa de que nosotros seamos engrandecidos. Somos tan pocos que si Dios se manifestara en su grandeza sin condescendencia, seríamos aplastados sin remisión. Pero Dios, que se inclina para mirar los cielos y los ángeles, mira a los humildes y contritos y los engrandece. Versículo número 36. Ensanchaste el camino debajo de mis pasos. Es una gran misericordia el ser llevados a la libertad y el ensanchamiento cristianos. Pero es una mayor favor todavía el ser capacitados a andar dignamente en esta libertad sin que nuestros pies resbalen, comenta Spurgeon. Sobre los versículos número 37 y 38 comentan William Cowper y dice lo siguiente: Oh, he visto el día en que con una sola palabra Dios me ayudó a decir, mi confianza está en Él. Mi alma ha hecho callar a miles de enemigos, sin temer a cuantos puedan oponérseme. Versículo 39 y 40. Es imposible excederse en el cumplimiento del deber de adscribir todas nuestras victorias al Dios de nuestra salvación. Versículo 41. Clamaron y no hubo quien salvase, aún el Señor, pero no los oyó. La oración es un arma tan notable que incluso los malvados pueden atreverse a usarla en momentos de desesperación. Los malos han apelado a Dios en contra de sus propios siervos, pero es en vano. Hay oraciones a Dios que no son mejores que blasfemia, que no producen respuesta agradable, sino que provocan al Señor a una mayor ira, comenta Spurgeon. Ahora comenta J. M. Neal y dice lo siguiente: se cuenta de Antíoco que juró en su última enfermedad que se haría él mismo un judío y que iría por todo el mundo habitado y declararía el poder de Dios. Pero sigue el historiador, a pesar de todo esto, sus dolores no cesaron, porque el justo juicio de Dios había caído sobre él. John Lorinius y Reginius, citado por J. M. Neal. Ahora sobre el versículo número 42 comenta Spurgeon: y los molí como polvo delante del viento y los desmenucé como lodo de las calles. El infierno y los pecados resisten mi curso, pero uno y otro son enemigos vencidos. Jesús los clavó en la cruz y luego resucitó y entoma el himno triunfal. El echar a uno, pues como si fuera lodo en la calle, es una imagen muy fuerte de desprecio, comenta John Quito. Versículo número 43. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me sirve. Sin duda hay mucho más de Jesús que de David aquí. Versículo 44. En cuanto me oyen, me obedecen. Los hijos de los extranjeros se sometieron a mí. El amor a primera vista no es raro cuando Jesús es el que corteja. Jesús puede escribir el mensaje de César sin que sea jactancia. Su evangelio, en algunos casos, tan pronto es oído, es creído. ¡Qué estímulo para esparcir la doctrina de la cruz!
Los extranjeros palidecieron y salieron temblando de sus encierros. Los que son extraños para Jesús son extraños a toda felicidad duradera. Los que se apartan temblando son los que rehúsan beber del río de la vida. Comenta Charles Spurgeon del versículo número 45. Ahora comenta John Brown y dice lo siguiente: ellos temerán por causa de sus lugares de encierro. Un erudito judío lo interpreta de la siguiente manera: ellos temerán las prisiones en las cuales yo los encerraré y los tendré confinados. Versículo número 46. El Señor vive. Nosotros no servimos a ningún Dios inanimado e imaginario o moribundo, sino al único que tiene inmortalidad. Como leales súbditos de este rey exclamamos: el Señor vive, vive el Rey de Reyes, dice Spurgeon. ¿No ves a los herederos jóvenes de grandes haciendas que gastan el dinero en abundancia, pues no tienen ninguna escasez? ¿Por qué tú, pues siendo hijo del Dios del cielo, tienes que ir vestido de harapos como si no tuvieras uno ochavo? Una mujer verdaderamente piadosa, habiendo enterrado a su hijo y sentada sola en medio de la tristeza, consiguió aliviar su corazón con la expresión Dios vive. Y después de aferrarse despedido de otro hijo, todavía asistió: los consuelos mueren, pero Dios vive. Al fin murió su querido esposo y se sentó abatida y abrumada por el dolor. Tenía un niño pequeño todavía, el cual, habiendo observado lo que ella había dicho antes para consolarlo, se le acercó y le dijo: ¿Ha muerto Dios, madre? ¿Ha muerto Dios? Esto le llegó al corazón y con la bendición de Dios recobró la antigua confianza en su Dios, que es un Dios vivo. Así, oh cristianos, es necesario que salgáis de vuestro desánimo y animéis vuestros espíritus como hizo David. Comenta Oliver Aylward en Misericordia firmes a David. Enaltecido sea el Dios de mi salvación. Deberíamos proclamar la historia del pacto y de la cruz y de la elección del Padre, de la redención del Hijo y de la regeneración del Espíritu. Versículo número 47. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que perezcan los pecadores, es en sí una consideración penosa. Pero el que la ley del Señor sea vengada sobre los que la quebrantan, es para la mente piadosa un tema de agradecimiento, dice Spurgeon. Es Dios. Siré, esto no es más que la mano de Dios, y a Él solo pertenece la gloria, que nadie ha de compartir con Él. El general te ha servido con toda fidelidad y honor, y el mejor elogio que pueda hacer es que me atrevo a decir que lo atribuye todo a Dios, y antes que pereciera de atribuírselo a Él mismo. Escrito por Speaker del Parlamento después de la batalla de Naseby por Oliver Cromwell. Y para cerrar, el versículo 49 por Thomas Playfair, y dice lo siguiente: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Al luchar con los demás, David los venció, pero al cantar y deleitarse, se venció a sí mismo.